Caracas, Venezuela. El país amaneció envuelto en una nube densa y oscura que no era solo humo, sino el símbolo visible de una jornada que ya ha sido calificada por observadores independientes como una de las más devastadoras del siglo XXI en América Latina. Lo ocurrido en las últimas 24 horas en Petare, Catia y otras zonas populares de la capital marca un punto de quiebre irreversible en el conflicto que desde hace 9 días mantiene a Venezuela bajo ocupación militar extranjera y al mundo entero mirando, paralizado, una tragedia transmitida casi en tiempo real. Las explosiones comenzaron antes del amanecer. Testigos relatan que el cielo se iluminó de manera intermitente, como si una tormenta eléctrica se hubiera posado sobre los cerros, pero el estruendo no venía de la naturaleza. Aviones de combate y drones sobrevolaron barrios densamente poblados en una ofensiva que, según múltiples fuentes locales y organizaciones de derechos humanos, incluyó el uso de armas incendiarias de efecto prolongado. En cuestión de minutos, zonas enteras quedaron envueltas en fuego, obligando a miles de familias a huir sin rumbo mientras otras quedaban atrapadas en sus viviendas. Las cifras preliminares de víctimas, aún imposibles de verificar de manera independiente por el colapso de los servicios básicos y las comunicaciones, hablan de más de 10.000 civiles muertos en un solo día. Hospitales saturados, centros de salud improvisados sin electricidad ni agua potable y equipos médicos desbordados describen un escenario de emergencia total. Personal sanitario que logró comunicarse con medios internacionales afirma que la mayoría de los heridos presentan quemaduras graves, intoxicación por humo y lesiones causadas por derrumbes, en un contexto donde faltan analgésicos, antibióticos y material quirúrgico básico. La magnitud de la destrucción ha sido registrada por decenas de videos grabados con teléfonos móviles, muchos de ellos difundidos en redes sociales antes de que se cortaran las señales. En esas imágenes se observan calles reducidas a escombros, edificaciones colapsadas y columnas de humo que cubren el horizonte caraqueño. Aunque las autoridades militares estadounidenses sostienen que sus operaciones se dirigen exclusivamente contra objetivos armados y acusan a grupos irregulares de operar desde zonas residenciales, las imágenes satelitales que han comenzado a circular muestran extensas áreas urbanas completamente calcinadas. Desde Estados Unidos, el presidente Donald Trump emitió una declaración de emergencia en la que defendió la ofensiva como necesaria para quebrar la resistencia y asegurar lo que calificó como una victoria inminente. Sus palabras, lejos de calmar los ánimos, encendieron aún más la indignación internacional. Líderes políticos, organizaciones humanitarias y expertos en derecho internacional humanitario han denunciado que las acciones descritas podrían constituir crímenes de guerra y violaciones graves a los convenios que prohíben el uso de determinadas armas en zonas civiles. Dentro de Venezuela, la reacción ha sido una mezcla de horror, rabia y desconcierto. En sectores de la oposición al gobierno chavista se escuchan voces que, aunque críticas del régimen, expresan su rechazo absoluto a la escala de violencia desatada. En los barrios más golpeados, el sentimiento predominante es el de abandono total. Sobrevivientes relatan que no hubo advertencias claras ni corredores humanitarios suficientes para evacuar a la población, y que muchas personas quedaron atrapadas por la rapidez del ataque y la falta de transporte. El impacto humanitario no se limita a las muertes inmediatas. Organismos de socorro advierten sobre el riesgo inminente de brotes epidémicos debido a la acumulación de cuerpos, la contaminación del agua y la destrucción de sistemas de saneamiento. El desplazamiento masivo de personas ha generado una crisis regional. Millones de venezolanos buscan refugio en países vecinos, saturando fronteras ya frágiles y poniendo a prueba la capacidad de respuesta de gobiernos que enfrentan sus propias dificultades económicas y sociales. En el ámbito militar, fuentes no oficiales señalan que las fuerzas estadounidenses también han sufrido bajas significativas desde el inicio de la operación, producto de una resistencia irregular
que combina tácticas urbanas, emboscadas y sabotajes. Analistas advierten que la intensificación del fuego podría responder a la frustración por el avance lento y costoso en términos humanos y políticos. Lejos de pacificar el territorio, la devastación podría estar sembrando las semillas de una insurgencia prolongada, alimentada por el resentimiento y el dolor de una población traumatizada. La reacción internacional ha sido inmediata y contundente. En sesiones de emergencia, varios países han exigido investigaciones independientes y el cese inmediato de las hostilidades. Potencias globales han elevado el tono de sus advertencias, mientras que organismos multilaterales se enfrentan a la parálisis habitual provocada por vetos y tensiones geopolíticas. La palabra genocidio ha comenzado a aparecer en comunicados oficiales y declaraciones públicas, un término de enorme peso jurídico y moral que, de confirmarse, tendría consecuencias imprevisibles para el orden internacional. En medio de este panorama, la pregunta que recorre calles, cancillerías y pantallas de todo el mundo es una sola. ¿Hasta dónde puede escalar esta tragedia antes de que se imponga la razón? Venezuela, un país ya golpeado por años de crisis económica y política, parece hoy atrapada en una espiral de violencia que amenaza con borrar generaciones enteras y redefinir el equilibrio regional. El 9 de enero de 2026 quedará marcado como un día de luto profundo, un recordatorio brutal de los costos humanos de la guerra moderna y de la urgencia de una solución que ponga la vida por encima de cualquier cálculo estratégico. Mientras el humo sigue elevándose sobre Caracas y otras ciudades, y los sobrevivientes buscan entre ruinas a sus seres queridos, el mundo observa con una mezcla de incredulidad y vergüenza. Lo que ocurra en las próximas horas y días no solo determinará el futuro de Venezuela, sino también la credibilidad de un sistema internacional que se enfrenta, una vez más, a su incapacidad para detener una catástrofe anunciada. La información que continúa llegando desde el terreno, aunque fragmentada y muchas veces contradictoria por el colapso de las comunicaciones, dibuja un escenario todavía más complejo y alarmante de lo que se percibió en las primeras horas. En amplias zonas de Caracas, el suministro eléctrico ha quedado totalmente interrumpido, no como un efecto colateral pasajero, sino por la destrucción directa de subestaciones, torres de transmisión y redes de distribución. Esto ha dejado a hospitales, refugios improvisados y plantas de tratamiento de agua funcionando con generadores precarios o completamente inoperantes, agravando la situación de los heridos y multiplicando el riesgo de muertes evitables. En Petare, líderes comunitarios que lograron salir de la zona relatan que barrios enteros han quedado incomunicados, con familias atrapadas entre escombros, sin posibilidad de recibir ayuda. Muchos de los sobrevivientes se refugiaron en quebradas, túneles improvisados y sótanos, respirando aire contaminado durante horas para escapar del fuego y de las explosiones. Los equipos de rescate locales, formados por voluntarios sin entrenamiento formal, trabajan con las manos desnudas, retirando restos de concreto y metal mientras escuchan gritos que se apagan con el paso del tiempo. La Guaira y sectores del eje costero también reportan impactos severos. El cierre intermitente del principal puerto y del aeropuerto ha paralizado la entrada de ayuda humanitaria, mientras columnas de desplazados avanzan por carreteras colapsadas intentando salir de la capital. En estas rutas se han registrado escenas de caos absoluto, familias separadas, niños perdidos, personas mayores que se desploman por agotamiento y deshidratación. La falta de combustible, paradójicamente en un país con enormes reservas petroleras, ha convertido cada traslado en una odisea.